Hoy vamos a tener un mensaje que nos va a inspirar mucho acerca de lo que estamos enfocándonos en el despertar de este año. Y este mes, pues, vamos a enfocarlo en esa área en ese despertar de la vida. Siempre se nos presentan unos gigantes. Y esos gigantes que uno ve tan altos, tan fuertes, que uno dice, no, ante esto no voy a poder superar eso. Mejor me quedo dormidito, descansando. Le da miedo a uno para enfrentar esos grandes gigantes, para despertarse uno de esos sueños, de ese letargo espiritual, de esas decisiones. Pues bien, hay algo que es sumamente importante que como iglesia tenemos que despertar, y es la comunicación del Evangelio. Y Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. Y cuando encuentra el tesoro, ¿qué hace? Lo tapa y va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno, para que el tesoro quede con él, ¿no? Va y vende todo lo que posee con el fin de comprar ese terreno y apropiarse de eso. Pues bien, una de las cosas que nosotros tenemos y que fue lo más maravilloso que nos pudo llegar a nosotros fue el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Esas buenas noticias es el tesoro. Y cuando alguien conoce el Evangelio, recibe buenas noticias. Buenas noticias para su relación con Dios, buenas noticias para su familia, cómo enderezar todos torcidos, y también buenas noticias en el área financiera, en el área económica. Y esos tres elementos son muy importantes. Entonces el Evangelio no es solamente que viene a mi vida para yo ponerme a rezar o a andar arrodillado todo el tiempo. No, es disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene en esas áreas. Mi relación con Dios, mi vida familiar, mi hogar, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis padres, mis abuelos, mi familia, pero también la economía. Entonces, cuando yo tengo un mensaje que es bueno, es un producto, y siempre hemos hablado aquí en la iglesia que el mejor producto que nosotros tenemos para cambiar la vida de una persona, lo tenemos, es el Evangelio. Es un mensaje completo, porque el centro del Evangelio, de esas buenas noticias, es una persona, y esa persona es Jesús. Y cuando Jesús llega a la vida de uno y uno lo conoce y lo recibe todo, absolutamente todo. Ahora, si ese mensaje es tan bueno, es porque el producto es muy bueno. Pero ese producto necesita ser vendido, necesita ser dado a conocer. Entonces, la gente no está muy dispuesta a comprar ese producto. Quieren comprar otro tipo de productos, pero el Evangelio no. ¿Será que eso me puede cambiar la vida? ¿Será que eso puede cambiar mi vida financiera? Claro que sí. Pero como es un buen producto, tiene que haber un buen vendedor. Y para ser un buen vendedor, tiene que ser un buen comunicador. Y de eso vamos a hablar hoy. Y no se trata de una clase de comunicación, pero podría ser y podría servir. Porque vamos a hablar hoy acerca de comunicación. Y obviamente es comunicando el gran mensaje. Es un gran mensaje. Es una gran solución. La persona necesita recibirlo. Y si lo recibe, cambia su vida totalmente. Pero tenemos que tener como un modelo de comunicador. Y obviamente Jesús es el modelo por excelencia. Pero como para no elevarnos tanto,
de categoría a ir hasta Jesús, vamos a utilizar un compañero nuestro, más terrenal que nosotros, para pensar en que, bueno, Jesús fuera de serie, pero usemos una persona más como nosotros. ¿Qué tal si hablamos de Pablo, el comunicador, el apóstol Pablo? ¿Será que él es un buen ejemplo? Bueno, arranquemos con estos presupuestos. Antes de considerar al apóstol Pablo bajo la perspectiva de ser un pionero en la comunicación, porque fue un pionero en la comunicación, conviene tener en cuenta al menos dos presupuestos fundamentales en la comunicación. El primero de ellos es que Dios es comunicador. Dios es un buen comunicador. Mejor dicho, no es un buen comunicador. Dios es comunicación. Todo Él es comunicación. Es decir, me dice algo. Usted cuando ve una persona, esa persona le transmite un mensaje, le comunica algo. Sin que le hable una palabra, le comunica algo. ¿Sí o no? Desde el momento que usted la ve, la cara, el peinado, la ropa, todo eso le comunica algo. Esta señora me comunica esto, este señor me comunica esto, este policía me comunica esto, este vigilante me comunica esto, este médico me comunica tal cosa. Sin abrir la boca, ya recibe uno comunicación. Ahora, precisamente, esta es la constatación primera que hacemos nosotros al leer toda la historia de la salvación en una clave, hablando musicalmente. No es la clave de sol, ni la clave de fa, ni la clave, no, es la clave de fe. En esa clave vamos a leer toda la historia de la salvación. Entonces, si Dios es comunicación, ¿cómo se comunica con el hombre? ¿A través de qué? De la creación. Él nos comunica algo y mucho a través de la creación. La creación misma es el primer acto comunicativo de Dios hacia la humanidad. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Leamos. Dice que Dios, que muchas veces, y de varias maneras, ¿qué hizo? Habló. A mí me parece que ustedes no están leyendo en la pantalla. Hay que leer. Miren la pantalla y miren el predicador. Dios que muchas veces, oiga, y de varias maneras, habló. Muchas veces y de varias maneras. ¿Cómo nos está hablando esta noche? A través de un emisor, que es el pastor. En esta noche está siendo emisor. Ahora, dice que Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados, para atrás, en otras épocas. Pero Dios siempre ha hablado. ¿Cómo lo ha hecho? Primero lo hizo por medio de ¿quién? De los profetas. De los profetas. Hoy estaba hablando con mi esposa acerca del profeta Ahías. El profeta, tremendo como hablaron. Cuando muere Salomón, ese Salomón que ya terminó sus días en una situación tremenda, su pueblo todo alejado de Dios. Entonces, el hijo de Salomón
entra en conflicto con uno de los sirvientes de Salomón y allí se va a dividir el reino. Y entonces el sirviente de Salomón, llamado Jeroboam, se encuentra con el profeta en el camino y dice que el profeta tenía un manto nuevo. Estaba estrenando un manto. Y va por el camino y se encuentra con el gran Jeroboam. Y cuando se encuentran los dos, el profeta coge el manto y lo corta en 12 pedazos. Nuevo el manto. Y coge 10 pedazos y se los entrega a él y le dice: Jeroboam, así dice el Señor, este pueblo, por su pecado, por su forma de vida, por todas las cosas malas que ha hecho, lo voy a dividir. Y le voy a entregar a usted 10 tribus. Y estas dos pedacitos de tela, es la tribu de Judá y Benjamín, que van a quedar con su capital Jerusalén como memoria de mi pacto, mi compromiso que yo hice con David. En memoria de David y de Jerusalén. Ellos van a quedar allí. Pero usted se va a llevar 10. Sea fiel con Dios. Maneje bien los asuntos. Comprométase con Dios y yo lo voy a bendecir. Y ese hombre, ya hablamos el domingo de él. ¿Qué hizo? Metió esa nación, esas 10 tribus en idolatría, en todo. Entonces los asirios se vinieron y arrasaron con esas 10 tribus y desaparecieron. Ese rey, Jeroboam, hizo su capital en Samaria. Pero los profetas hablaron. Mire esa forma de hablar. Y sin embargo ese hombre obedeció o no obedeció. No obedeció. Y su pueblo fue llevado a la idolatría y se perdió. Se perdieron las 10 tribus. Las 2 tribus que quedaron en Jerusalén, Judá y Benjamín, por la gracia de Dios, resistieron el asedio y Dios los ayudó y se demoraron casi 100 años para que viniera otro imperio, que fue el imperio babilónico, y se lo llevara cautivos por su pecado, por su idolatría, por la dureza de corazón. Pero Dios les habló. Los profetas, hoy comenzamos Jeremías, el profeta que les va a decir: mire, Dios va a intervenir y los va a cachetear y se los van a llevar a ustedes y a sus hijos 70 años. Dios habló de muchas maneras por los profetas. Dice: en estos días finales, sigue hablando. Nos ha hablado por medio de ¿quién? ¿De quién nos habla? De su Hijo. ¿Cuál es su Hijo? Jesús. A Jesús, que es el centro de este mensaje que tenemos que comunicar. Porque Dios es comunicación, dice: a lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo ¿qué? Todo lo que hay, el universo. Entonces Dios es comunicación. Toda la actividad salvífica de Dios, toda esa actividad que tiene que ver con la salvación, desde ese momento hasta la encarnación de esa palabra para salvar a la humanidad, es comunicación. O sea, Dios no ha dejado de comunicarse. Juan capítulo 1, verso 3, verso 5 y verso 18 dice así:
En el principio, cuando no había nada, ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Ese es el mensaje que comunica Dios. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, si todo lo que hay, la causa primaria de todo es ¿quién? Es su Hijo, Jesús. Todo esto fue creado por Él y para Él. En Él estaba la vida, que eso es el misterio para muchos. El origen de la vida, ¿dónde? La vida inteligente, ¿no? Que es lo que tanto busca la gente. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz, dice, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido ni podrán ¿qué? Extinguirla, apagarla. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, ¿qué? No lo ha conocido. Comunicación. Ahora, Pablo es un proyecto integral. Y esto tiene que ver con los presupuestos que tenemos para la comunicación. Que Dios es comunicación y que en el caso que vamos a hablar esta noche como ejemplo, Pablo es un ejemplo de un proyecto integral de comunicación. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Pablo, desde la conversión, su conversión, es un proyecto integral de comunicación. ¿Cómo se convirtió Pablo? ¿Cómo se convierte una persona? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte? ¿De qué se convirtió él? ¿Qué hacía y qué lo hizo cambiar? Sus viajes misioneros, ¿por qué ese hombre decide viajar a un lado y a otro lado, dejando todo para comunicar un mensaje? Funda comunidades cristianas, hace iglesias, escribe cartas, envía delegados a sus comunidades. Pablo, el teólogo, ¿qué nos transmite como teólogo? ¿Qué nos transmite como pastor? Todos estos rasgos típicos del apóstol San Pablo forman un conjunto bien armónico que se entiende desde un proyecto integral de evangelización. Y eso es lo tremendo que uno encuentra en este gran hombre. Su experiencia de compartir un mensaje gratuito. Él dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Yo recibí gratuitamente este mensaje. Es un mensaje que produjo mi conversión. Produce una sensibilidad pastoral, produce una calidad de escritor, de comunicador, de animador, de teólogo, de padre de comunidades. Mejor dicho, es un proyecto integral. Cuando Cristo llega a la vida de este hombre y llega a la vida de cualquiera, lo hace un comunicador integral. Pero hablemos de Pablo como comunicador. Es una auténtica actividad 100% comunicativa. Por ejemplo, cuando usted lee las cartas de Pablo, estos fueron los primeros escritos de todo el Nuevo Testamento. No es producto de una intención literaria, como nuestro presidente que se fue para una playa a escribir, ¿no? Tampoco fue una intención teológica. Voy a escribir teología para... No. Sencillamente son cartas que brotan de un deseo que él tiene interior, natural, de comunicar ¿qué? El Evangelio.
Así es sencillo. Especialmente a quienes, porque es un apóstol llamado para predicarle a personas no judías, a los gentiles. Es una buena noticia, es un mensaje vivo, es un mensaje que tiene un poder salvador. Él centra su mensaje en Jesús y habla del crucificado, resucitado. Y le dice a la gente, mire, esta es una buena noticia, esta noticia libera. Esa es la comunicación que tenemos que transmitir nosotros. Esta buena noticia libera, transforma, salva. Le da sentido a la vida este mensaje, comenzando con la misma vida de Pablo. Eso es lo que hace una persona que comunica el mensaje del evangelio. No es algo que me dijeron eso, no es que yo lo vivo, yo lo he experimentado. Soy un comunicador. Por eso Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, le decía esto a los corintios. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, ¿qué es Cristo? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene a Cristo, tiene el poder de Dios y tiene la sabiduría de Dios. ¿Cómo me voy a quedar con este mensaje? Tengo que transmitirlo, tengo que comunicarlo. Entonces, desde esta perspectiva, es posible, ahora sí, entender por qué ese hombre era infatigable, por qué esa actividad misionera, apostólica, era una verdadera comunicación. Es que todo él integralmente era comunicación. No es que voy a hablar aquí de una cosa, no, él, su vida, lo que hacía, todo comunicaba el evangelio. Sin embargo, vamos a considerar en esta noche el esquema general que recoge varios elementos propios de ese proceso de comunicación interpersonal. ¿Para qué? Para aplicarlo. ¿Cuáles son esos elementos? Número 1, la fuente. ¿Cuál es la fuente de ese mensaje? ¿Cuál es la fuente del cual Pablo obtiene los contenidos de evangelización? ¿Es único o es múltiple? ¿Cuál es la fuente? Número 2, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el comunicador de ese mensaje? ¿Quién puede comunicar ese mensaje? Número 3, ¿quién es el canal por donde fluye ese mensaje? 4, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? No me venga a hablar de eso porque es que le prohíben cosas. Un momentico, ese mensaje no es de prohibición. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué códigos tiene ese mensaje? Porque todos los mensajes tienen código. Inclusive hoy en día, de esa comunicación que encontramos en las redes sociales, hay muchachos, sardinitos que ya son multimillonarios. ¿Sabe por qué? Porque han colocado un mensaje. Y dentro de la comunicación de esos mensajes dice hay un gancho. ¿Y cuál es el gancho? Bueno, hay un gancho para todos los videos. Y en un momento, 1 millón, 20 millones, 40 millones, 50 millones. Y le llegó el mensaje impresionante. ¿Cómo es que en este tiempo nosotros no podemos ser buenos comunicadores? Bueno, porque no usamos los códigos correctos. Pablo tuvo códigos correctos. ¿Cuál es el contexto que debe de haber alrededor de ese mensaje que nosotros comunicamos? Número 7, los ruidos que hay alrededor de ese mensaje. Hay ruidos. Es que cuando uno da ese mensaje, hay ruidos. En estos días están haciendo unos trabajos en mi unidad. Y cuando yo quiero estudiar algo o hacer algo, taladrando todo el día. Y no puedo hacer nada porque están trabajando en la unidad. Ruidos.
Pero ¿cuántas veces usted comunicándose con su esposa hay ruidos también? Hay que descubrir qué ruidos hay alrededor del mensaje y no se asuste por eso. El receptor o el perceptor, cómo percibe ese mensaje, cómo lo recibe también. Y luego la retroalimentación que siempre tiene que tener la obra de comunicación, cómo me está yendo. Bien, comencemos con la fuente. ¿De dónde obtiene Pablo toda la fuente de esos contenidos de evangelización? Primero que todo, la fuente de Pablo es múltiple. Primero que todo, habían muchas tradiciones que circulaban en ese tiempo en las comunidades cristianas. Tradiciones. Habían también, dentro de esas tradiciones, habían unos credos, habían unos himnos cristianos. Algunos de esos himnos están escritos en las cartas de Pablo. También su propia formación en las Sagradas Escrituras, porque él era un hombre versado en las Escrituras y estudioso en ellas. Y eso le sirvió de inspiración para su actividad evangelizadora. Incluso Pablo habla de haber recibido informaciones por revelación directa del Señor. 1 Corintios 11:23. Mire lo que dice Pablo aquí. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Eso es comunicación. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está diciendo que él recibió del Señor lo mismo que les transmitió. No estoy hablando carreta. Estoy sencillamente transmitiendo un mensaje que el Señor me dijo, transmítalo. ¿Qué mensaje tiene usted que transmitirle a la gente de este tiempo? Usted es un instrumento. 1 Corintios 15, verso 1 al 4. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, que les transmití, que les comuniqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, dice Pablo, les transmití, les comuniqué a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según, ahí está la fuente, las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, sigue comunicando eso, y luego se apareció a Santiago, su hermano. Más tarde se le apareció a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Está comunicando. Admito que yo soy el más insignificante de todos los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Su gracia no se quedó sin resultados. Es decir, lo que yo recibí produce resultados. El problema en la comunicación cristiana, del mensaje cristiano, es que recibimos y no comunicamos. ¿Y qué pasa cuando uno come y come y come, como comemos los bayunos, y no vamos al baño? O no podemos ir al baño. Hay gente que dura 5 días sin poder ir al baño, 6 días. ¿Cómo hacen? Entonces el que recibe y no evacúa y no da, se revienta, se enferma. Rico que usted está en esta noche escuchando una enseñanza, yo recibí del Señor, pero ¿para qué?
comparta lo que usted recibe. Y dice así: al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, más que los 12 apóstoles. En fin, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Comunicación. Hubo un famoso músico, Juan Sebastián Bach. Tremendo hombre, de los compositores y cristiano, y con una capacidad impresionante, de los más grandes músicos y compositores. 10 de sus hijos murieron. Él se casó 2 veces. Y su esposa primera murió también. Si a usted se le muere un solo hijo, ¿cómo se pone? ¿Y si se le mueren 2? ¿Cómo? ¿Cómo reacciona? ¿Y si le mueren 3? 4, 5. Entonces, ¿cómo puede una persona que ha perdido 10 seres de su familia componer las más hermosas melodías y obras de música que han traspasado todos los tiempos? Porque este hombre compuso las más hermosas melodías y las comunicó al mundo, cuando él podría haber sido el rey del despecho. Con la muerte de uno, con la muerte de su mujer, ahí sale inspiración, pero para despecho. Con los años, la gente empezó a investigar, pero ¿por qué estas melodías tan maravillosas? Y descubrieron, con el correr del tiempo, después de mucho tiempo, que habían 2 cosas impresionantes en sus partituras. Que al principio escribía: ayúdame Dios, ayúdame Señor. Y al final, cuando terminaba la obra, decía: la gloria solamente para Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces él decía: ayúdame Señor por esto que voy a arrancar, voy a componer. Y cuando terminaba, para ti toda la gloria, porque él sabía que eso era maravilloso. No era despecho. Y después descubrieron por qué era eso. Porque era una persona que se deleitaba en Dios para componer sus melodías. Por eso cuando usted escucha a ese hombre y sus obras, es diferente a todos los demás. Comunicación. Entonces, además de eso, mi hermano, hablando de fuentes, su formación cultural, que tenía doble vertiente, judía y grecorromana. Y un elemento bien considerable es que Dios, para Pablo, es la fuente primaria y la más fundamental. Por eso ese mensaje hay que compartirlo. ¡Ay de mí!, decía Pablo. ¿Sí qué? Si no anuncio el evangelio. ¡Ay de mí! Miserable de mí si no anuncio este mensaje. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan, comunicación, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. Tampoco es inteligencia artificial. No, lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano.
sino que me llegó por revelación ¿de quién? De Jesús, el centro de la comunicación. Para Pablo, Jesús es la clave, porque Jesús vive y por eso lo compartimos. Esa es la fuente. Entonces no estamos nosotros ni somos inspirados a comunicar un mensaje sencillamente porque hay que decir algo. Ay, qué pena hablar de Cristo, ay, qué pena hablar del Evangelio. No, es que para Pablo esto es tremendo porque la fuente de este mensaje es Dios mismo. ¿Y cómo voy a callar este mensaje? Lo voy a compartir. Número 2, hablemos del comunicador. ¿Quién es el comunicador del mensaje? Oiga, Dios, ¿cómo usa a la gente? No, es Dios cómo me usa a mí. Pablo, el comunicador, es el mismo. Pero usted es un comunicador integral. No solamente habla con un buen mensaje bien organizado, sino que usted todo es mensaje. Su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de vestirse, su forma de sentarse, su forma de comer, su forma de enojarse. ¿Cuántos se admiran de Falcao? Buen cristiano y todo, pero estos días le zafó la cadena, ¿sí o no? Mentando la madre ahí contra el árbitro. Yo me imagino que después él, no, ¿qué me pasó? Pero comunicó algo. Estaba bravo, pero perdió los estribos. Pero hay que ser un comunicador integral. Entonces, él se siente elegido, número 1. Segundo, se siente designado por Dios para ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Esa es la palabra, el significado de apóstol, un enviado. Dios me ha enviado. ¿Para qué? Para anunciar al mundo el Evangelio. Y él dice, yo no puedo callar esto, porque es que yo he experimentado en mi propia vida su poder transformador. Yo no puedo callar esto. Yo en mi propia carne he experimentado la salvación y esta salvación ha sido gratuita. No me ha tocado pagar nada por esto. Jesús murió, pero resucitó. Gálatas 1:6-10. Dice Pablo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes. Hay otro tipo de comunicadores. Y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a las que les hemos predicado, cuyo centro de ese mensaje es Cristo Jesús, que caiga bajo ¿qué? Maldición, que sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, comunicación. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, nuevamente dice por segunda vez, que caiga bajo maldición. Y concluye él diciendo, entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Con esto que yo digo? ¿Estoy buscando la aprobación? ¿Que la gente me eche flores? ¿O que Dios me diga cosas bonitas? ¿Piensan que procuro agradar a los demás al compartir este mensaje? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Estoy compartiendo este mensaje como comunicador, no por deporte, ni para agradar a este, ni agradar a aquel, ni siquiera para agradar a Dios. No, es que todo el mundo debe recibir esta buena noticia. Y por eso Pablo
entrega su vida. Oiga bien, es que la entrega a la predicación y la comunicación del Evangelio. Por eso en Romanos 10:17 Él dice que la fe nace de la predicación y lo que se proclama en ese mensaje es el mensaje de Cristo. Eso es lo que tenemos, evangelizar, hablar de Cristo. ¿Por qué no vamos a poner a hablar de otras cosas? De moda, de ropa, de comida, de esto, de días para guardar. No, eso no es lo esencial. Así que la fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que es imposible, mis hermanos, desconocer que ese protagonismo de Pablo al comunicar el Evangelio es en sí, en esta tarea comunicativa, es Dios, el verdadero comunicador. Y Pablo dice, yo soy un colaborador, un intermediario. Y cuando yo leo estos pasajes así, yo digo, Señor, gracias, porque yo no perdí mi vida. La dediqué para comunicar este mensaje. Y hasta el último momento lo seguiré comunicando. Pero no solamente una predicación, sino por todo, la forma integral. Y termino leyendo este versículo por hoy porque la semana siguiente continuamos con la segunda parte. Pero Pablo dice así, 1 Corintios 3, 4 al 9. Cuando uno afirma, porque había gente por ahí, ¿qué afirmaban unos por ahí? ¿Qué decían? Yo sigo a Pablo. Otro, yo sigo a Apolos, que era otro maestro de las Escrituras. No es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? ¿Y qué es usted y qué soy yo? Nada. Somos nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Somos canales. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros somos los comunicadores, los emisarios de este mensaje. Y sigue diciendo, yo sembré. ¿Qué hizo Apolos? Eso encontramos. Hay gente que le gusta sembrar la palabra, pero hay otros que les gusta echarle agüita, cuidar la matica, sacarle la hierba, las malezas, moverle la tierrita, echarle abono. ¿Sí? ¿Que eso es qué? Plantar, formar, moldear, equipar para que crezca. Entonces Pablo dice, yo sembré, Apolos, ¿qué hizo? Regó, pero Dios, ¿qué hace Él? Da el crecimiento. Pastor, ¿y por qué esta iglesia no crece? El culpable es usted, pastor. Las ovejas son las que tienen que multiplicarse. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque no hay quien siembre y no hay quien riegue. Ni evangelizan, ni disipulan, ni son orientadores. Nada. Hay sentados, creciendo la barriga nomás.
Así que no cuenta, oiga bien, ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque Él es el que hace crecer. Algo pasa. No hay comunicación, no hay pasión. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Algún día van a haber recompensas. Ahí los quiero ver a ustedes. A ver qué es lo que van a recibir. Voy a ver a Josías ahí parado. ¿Cuál es lo mío? ¿Qué? Usted no hizo nada, no mandó nada para acá. Allá a duras penas le vamos a dar este ranchito para que viva aquí en el cielo, pero dice la palabra, en efecto, nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos? Colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Así lo ve Pablo. Ese es el comunicador, el apasionado, el que le gusta compartir. Y termino con 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice que todos nos consideren ¿qué? ¿Qué es un comunicador del Evangelio? Servidores de Cristo. ¿Cuál es el cargo que tiene un servidor? Encargado de administrar ¿qué? Los misterios de Dios. Venga, hermano, voy a orar por usted para que se sane. Uy, hermano, ¿qué pasó que me sané? Un misterio. Oré que porque usted estaba llevado, endeudado y no sabía cómo salir de las deudas, y oré por usted y el Señor intervino, hizo unas cosas extraordinarias y usted pudo pagar sus deudas y salir de todos esos problemas. Solamente soy un encargado ¿de qué? De los misterios de Dios. ¿Y qué es algo misterioso? No entiendo cómo sucede eso, pero sucede. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige ¿qué? Que sean dignos de confianza. Hermano, a usted le corresponde tal cosa, a usted tal cosa, a usted tal cosa. No hay que repetirlo. El día que había que hacerlo, se hizo. Y se hizo bien. Con excelencia. ¿Por qué? Porque somos dignos de confianza. Pónganse de pie los que son dignos de confianza. Y los que quieren ser dignos de confianza. Que les entreguen este mensaje para comunicar. Si no quiere, quédese ahí sentado.